Se dicen muchas cosas de nuestra generación. Que somos individualistas, que estamos dormidos, o que no tenemos carácter. Pero la verdad es que le ponemos cuerpo, color y sabor a todo. Escudo, hecha con cuerpo, color y sabor. Escudo, hecha con carácter. En Súbela, las mujeres nos tomamos la mañana para comentar lo que nos gusta, nos despierta y nos conmueve. Para conectarnos, informarnos y reírnos. Todas, todos y todes. Café con nata, Super Ciudadanos, Satélite Pop, Caseritas. Acompáñanos de lunes a viernes desde las 9 a.m. en Sube la Mañana. Nos vemos y escuchamos desde subela.cl y a través de nuestra app. Súbela, un nuevo medio para un nuevo Chile. El país que soñamos se construye con muchas voces. Y en este lugar todos podemos ser superciudadanos. Alertas al llamado de la injusticia. Junto a Rayén Araya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Muy especialmente hoy a todas. Ya les voy a contar porque en este miércoles 17 de noviembre, gracias por sumarse a Super Ciudadanos. Siempre nuestro hashtag es Super Ciudadanos, así que pueden con eso escribir y sumarse a través de las redes sociales. Antes de presentarles a nuestra Super Ciudadana de hoy, saludo al equipo que a diario nos permite llegar a ustedes. Siempre Luis Concha en nuestros controles, nuestro querido DJ Ilustrado y también muy querido Charlie, nuestra puesta al aire audiovisual. Así que gracias a ellos nos ves y nos escuchas en distintos momentos si lo haces como podcast o hasta ahora en vivo, gracias a quienes están conectados en este momento. Voy a hablarles de una super ciudadana que nos resulta vital en la conversación, sobre todo a tan solo un par de días de las elecciones fundamentales, son elecciones presidenciales, pero también elecciones para el Parlamento, en un país que se ha visto con una serie de cambios ocurriendo y donde a veces aparecen ciertos discursos que nos hacen sentir que algunos derechos debiesen ser cedidos en función de seguridad y tal. ¿Qué pasa con los derechos de las mujeres? ¿Cuánto se ha avanzado en los últimos años y qué podría estar también en riesgo dependiendo de quién sea que ocupe el lugar tan importante como es el de la presidencia del país? Vamos a saludarla. Ella es antropóloga, política además de larga trayectoria, por cierto, primera ministra de la Mujer. Claudia Pascual, gracias por estar aquí, bienvenida y gracias por aceptar la invitación a Super Ciudadanos. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias Rayén por invitarme también. Claudia, lo primero que quiero preguntarte es cómo has visto el proceso de estos últimos meses previo a las elecciones. Yo sé que estás, por cierto, con una candidatura también, lo que debe tener una agenda muy acelerada en estos días, pero me gustaría ir a lo que significa para alguien con tu conocimiento y con tu campo, en el fondo, de defensa de derechos en los espacios políticos, en particular para las mujeres, mirar cómo se ha dado la discusión política con esa perspectiva de género tan relevante de poner sobre la discusión política también. ¿Cómo has percibido eso? La discusión sobre materias que tienen vinculación con los derechos de la mujer en este proceso de miras a las elecciones presidenciales. Mira, en materia presidencial yo creo que estamos viendo un debate que pasa desde el reconocer, defender los derechos que hasta ahora hemos conquistado, porque las mujeres, tú lo sabes, Rayén, cada uno de los derechos que tenemos ha sido una lucha, ha sido una conquista, nadie nos los ha regalado, así que reconocer lo que hemos conquistado hasta acá, defenderlo, para poder también profundizar y ampliar esos reconocimientos de derechos y ese establecimiento de derechos, ¿no? Y eso junto también con una lucha muy decidida por erradicar la violencia de género. Pasa desde ese péndulo hasta el péndulo de retroceder literalmente en gran parte o en varios de los derechos hasta acá alcanzados. Tenemos candidaturas presidenciales que están hoy día proponiendo eliminar la institucionalidad del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en vez de fortalecerla con recursos humanos, con recursos económicos, con ampliación de políticas públicas y volver a pasarla nuevamente desde donde salió el CERNAM, ¿no? Que es el Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos la misma candidatura que propone que los beneficios sociales que entreguen las políticas públicas solo van a ser para las mujeres legalmente casadas y por lo tanto desde esa perspectiva se hace un retroceso en materia de definición de políticas públicas que busca precisamente proteger
a las personas por las condiciones en las cuales viven y no por el régimen en el cual están casadas o quieren formar sus familias. Y incluso es más, diría yo que hoy día la gente lo que está pidiendo es mayor protección y por lo tanto ampliación de derechos sociales y que los derechos sean universales y no estar buscando siempre a las más jodidas o a los más jodidos dentro de todos los jodidos para poder entregar, que es un poco la lógica de la focalización en políticas públicas, ¿no? La gente está pidiendo mayor protección. Entonces, pasamos de ese péndulo, desde quienes proponemos mayor fortalecimiento en estos derechos hasta quienes dicen, no, mejor reduzcámoslo. ¿Y para qué decir que esa misma candidatura está planteando incluso derogar la ley que permitió la interrupción voluntaria del embarazo en caso de 3 causales, que es riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal letal y en caso de violación y de la violencia sexual, que es un tema muy dramático para nuestro país, que nos implicó incluso discutir sobre temáticas y cifras absolutamente invisibilizadas en nuestro país, como es la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país. Yo creo que desde esa perspectiva estamos en un momento bastante clave, ¿no? Estas elecciones parecieran muy, muy claves porque, en definitiva, bueno, a esto le sumo además también lo que implicaría el retroceso para todo lo que nos falta por reconocer en materia de disidencias sexuales y de género, con una candidatura de ese tipo. Y por lo tanto, estamos en un momento en que o elegimos ir por la senda de la consolidación de los derechos y la apertura de más derechos o espero que no sea así. Aquí gana un sector que lo que busca es más bien retrotraernos no solo a décadas anteriores, sino que a visiones hegemónicas y anacrónicas de cómo queremos conformar nuestras vidas, conformar nuestras familias y al mismo tiempo cómo eso influye en si nos van a dar oportunidades o no y beneficios o no desde las políticas públicas. Claudia, me gustaría hacer un poco de historia en lo que ha significado esto que tú al principio muy bien señalabas. Ninguno de estos derechos ha sido un regalo, han sido conquistas y conquistas de muchas generaciones. Así es. Pasar de un servicio, transformarlo en un ministerio, tomar ese cargo además en ese momento con todo lo que eso implicaba de abrir una nueva institucionalidad, ¿no? Y además sacar adelante una serie de proyectos de ley súper decisivos para avanzar. A veces se nos olvida en el fondo cómo fue parte de esa historia, pensando en que como son derechos ya adquiridos, ganados, da la idea de que nada los podría mover. Y hoy, y lo digo en título personal, se siente con algún grado de fragilidad aquello. Y por eso me resulta importante recorrer parte de esa historia y tal vez que nos contaras cuáles fueron las marcas más relevantes de un proceso que nos pone hoy día en una condición tal de importancia en materia de derechos para las mujeres, con el paraguas que eso significa, que en el fondo es algo que hay que resguardar. Sí, mira, yo creo que, como tú dices, efectivamente las mujeres siempre, y sobre todo las mujeres feministas, siempre han reivindicado las luchas de todas las mujeres de generaciones anteriores que nos permiten eh, eh, seguir estableciendo, digamos, nuevos derechos. Todas nosotras nos paramos sobre los hombros de otras mujeres que lucharon antes que nosotras, ¿no? Entonces, nosotros, gracias a que hubo mujeres que pelearon el derecho a la educación a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, a mujeres que dieron una tremenda pelea por más de 30 años para lograr el voto femenino, ¿no? En nuestro país, a mujeres que pelearon por garantizar y por ser absolutamente legal y reconocido el derecho al trabajo remunerado fuera del hogar de las mujeres, etcétera, etcétera, hoy día podemos estar donde estamos. Entonces, desde esa perspectiva, hoy día incluso el que tú puedas proponer y ver, por ejemplo, en candidaturas presidenciales como la de Gabriel Boric, el promover un Estado cuidador, un sistema nacional de cuidado, es gracias a que hemos avanzado en derecho y hemos dicho, a ver, no solo queremos el derecho al trabajo remunerado fuera del hogar, no solo queremos terminar con la brecha salarial, no solo queremos estar en espacios de toma de decisión, no solo queremos tener que nuestros derechos sexuales y reproductivos sean respetados, etcétera, sino que además también queremos que se reconozca que el trabajo de la casa, de las tareas domésticas y del cuidado de los niños, niñas y personas de la familia, como familiares en situación de discapacidad o personas mayores, se reconozca que es un trabajo, ¿no? Y que no es una tarea, una labor genética que tenemos las mujeres naturalmente, sino que es una tarea, es un rol que nos fue asignado histórica y culturalmente y por el cual la sociedad se beneficia
y se beneficia de nuestro trabajo de forma gratuita por lo demás, ¿no? Y por lo tanto necesitamos que eso se reconozca, que se valore, que se remunere, pero también que existan sistemas desde el Estado y desde los empresarios, los empleadores y las empleadoras que permitan tener sistemas para el cuidado de todas las personas que requieren el cuidado y así devolver el tiempo a las mujeres. Mira, todas las mujeres que cuidan necesitan tiempo para sí mismas, para cuidarse a sí mismas también, para poder hacer sus trámites, para poder ir tranquilas al médico, para trabajar también remuneradamente, también necesitan tiempo para recrearse, ¿no? Para descansar. Entonces, devolver esos tiempos a las mujeres y tener una corresponsabilidad. Entonces, yo creo que esto es tremendamente relevante porque cuando tú dices hagamos un poco de historia, recuperemos lo que fue la institucionalidad del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, es precisamente, yo creo que fue un punto de inflexión, de síntesis en un momento de la historia, de decir, hemos ido alcanzando ciertos derechos, pero necesitamos avanzar mucho más aceleradamente para seguir conquistando otros. Y para que las políticas públicas, que ojalá se transformen en políticas de Estado y no dependan de los gobiernos de turno, puedan generar estos estados de protección y de cuidado, digamos, para las mujeres, que garanticen todos sus derechos y que erradiquen la violencia de género. Y desde esa perspectiva, las facultades que tiene y los mandatos que tiene por ley el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género son bien ambiciosos. Y lamentablemente no hemos visto que después de marzo del 2018, bajo esta administración de gobierno, se hayan llevado a cabo esas ambiciones en materia de facultades. No están generándose las políticas hacia las mujeres diversas y disidentes sexuales y de género. No están generándose las políticas hacia las mujeres de pueblos originarios. No están generándose las políticas hacia las mujeres rurales o hacia las mujeres migrantes, además de las mujeres jefas de hogar, de las mujeres trabajadoras, de las mujeres que son madres, de las mujeres que no son madres, de las mujeres que estudian, de las mujeres que no estudian, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por nombrar toda o una buena cantidad de diversidades también de mujeres que somos y habitamos el país, ¿no? Entonces yo creo que desde esa perspectiva no nos queda más que retomar la posta de las luchas y decir aquí tenemos que seguir trabajando muy duramente, no solo las mujeres desde nuestras organizaciones y movimientos, sino que también exigiendo, interpelando y fomentando que el Estado, a través de sus administraciones de turno, ensanche esos caminos de reconocimiento de derechos. Claudia, yo te quiero contar que en nuestra interna y por qué también la necesidad de poder conversar contigo acerca de esto en este momento tan clave, ¿no? Tan decisivo. Ocurre que cuando uno escucha un programa de gobierno que busca como una de sus opciones la eliminación del Ministerio de la Mujer y más allá de eso, retroceder en una serie de políticas públicas de materias de derecho para las mujeres, como la derogación del aborto tras causales, etcétera, yo me acordaba de ti, me acordaba de Elia Molina, me acordaba de María Antonieta Sá, me acordaba de a quienes uno vio en distintos momentos ser muy aguerridas, por cierto, porque además era un discurso público difícil en muchos momentos. Y pensar el que se haya en el fondo invertido tanto tiempo, tanto trabajo, tanta energía, tiempos familiares, personales, etcétera, en algo, y que eso de repente pueda borrarse así como así, no es miércoles, ¿por qué era tan importante rescatar la historia? ¿Por qué es importante mirar lo que ha ocurrido en el fondo en periodos anteriores para poder llegar a donde estamos hoy? ¿Cómo recibiste esa noticia en ese minuto cuando se hace público ese programa de gobierno? No, bueno, obviamente es un balde de agua fría, ¿no? Uno dice, mira, esto es una jugada como a contrasentido, ¿no? Como que uno no lo puede creer. Como que, claro, uno dice, mira, esto es totalmente contracultural en este minuto, para decirlo también de alguna manera, digamos, ¿no? Porque la gente lo que está buscando precisamente, mira, yo ayer estaba en un conversatorio con mujeres que se autodenominan las pobladoras, que es un grupo territorial feminista, estuve el día anterior en San Bernardo con otra asamblea de mujeres feministas de La Vara, de Camino a La Vara, digamos, ahí en San Bernardo. He estado en Quilicura también con dirigentes territoriales de poblaciones muy, muy vulnerables y todas ellas te plantean que en definitiva quieren no solo defender lo que tenemos hasta ahora, sino que por sobre todo se sigan ensanchando los derechos. Entonces uno dice, esto es contracultural para el pensamiento de las mujeres, esto va absolutamente en dirección contraria, ¿no?
las mujeres quieren mayor protección, quieren que los subsidios habitacionales para conseguir la vivienda digna, en vez de colocar tantos requisitos para buscar a la familia que está más complicada, más jodida, más vulnerable dentro de los vulnerables, sea la que solamente accede, sino que también se le den oportunidades a la que no tiene tantos hijos, la que no tiene, la que estudió pero que hoy día no tiene buen trabajo. Entonces, que en definitiva no se te vaya castigando porque no cumples con todos los parámetros, ¿no? De los requisitos para poder obtener los subsidios. Entonces eso habla, en definitiva, que necesitamos políticas públicas que no solo reconozcan derechos, sino que reconozcan mecanismos que garanticen el acceso a esos derechos. Y por eso es que hablamos de derechos universales con mecanismos de garantía y al mismo tiempo también que las políticas públicas sean cada vez más diversas, ¿no? Que cuando hablamos de erradicar y de atender la violencia contra las mujeres y de prevenirla, saquemos cuentas que no es lo mismo trabajar la violencia de género contra las mujeres en comunidades indígenas, de pueblos originarios, en comunidades rurales, con falta de conectividad, en donde tu vecino más cercano está a 500 metros o más, que establecerlas en ciudades, en comunas que están absolutamente solidificadas en términos de consolidación urbana, etcétera, y por lo tanto que hay más acceso a servicios, ¿no? Que no es lo mismo hacerlo para mujeres que tienen más redes sociales y culturales, y que hay que hacerlo, no estoy diciendo que no, todo lo contrario, hay que hacerlo, pero no es lo mismo generar dispositivos para esas mujeres que para las mujeres que tienen mucho menos redes y que están imposibilitadas de salir de sus hogares porque dependen económicamente, etcétera. Entonces, hablando de cada vez de más diversidad de dispositivos de políticas públicas y no de más homogeneidad en esos dispositivos, porque no nos está resultando en todas las materias la misma política pública para la diversidad de condiciones en las cuales viven las discriminaciones las mujeres. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, ver un programa de ese tipo a mí no me produce risa. Yo sé que a mucha gente le parece como chistoso, pero a mí no me produce ninguna risa porque creo que es tremendamente peligroso, va, insisto, en contra del sentido, en contra de el norte del movimiento que hoy día la gente está promoviendo que se haga. Pero lo que es peor es que tú lo decías en tu introducción al principio del programa, que bajo las supuestas, porque obviamente nadie quiere vivir inseguros, sin certezas, ¿no? Donde efectivamente hayan situaciones de delincuencia, que todos queremos que estas cosas se acaben, que esté el tema del micro, o sea, y del narcotráfico también que se acabe, etcétera. Nadie quiere aquello, pero que con esa excusa que para poner orden necesitamos barrer con los derechos sociales, barrer con los derechos de las mujeres, barrer con los derechos de las disidencias sexuales y de género. A mí me parece que esto es tremendamente peligroso y hay que oponerse activamente, no solo desde la organización, no solo desde la conversación, no solo desde la demanda, sino que también ejerciendo un voto informado que nos permita que esta persona y su gente no llegue a conducir un gobierno que sería muy nefasto para nuestro país. Claudia Pascual pensaba también en ese momento, en particular con la aprobación de la ley de aborto en tres causales y los distintos trámites que esto implicó y el pararse en el Senado, ¿no? En el Parlamento, en lo que significó aquello, en la Cámara de Diputados en otro momento. Revisé parte de la historia de la ley y uno encuentra las declaraciones de cada una de las parlamentarias, además, en particular, felicitando este trabajo y relevando lo importante que fue tu gestión en ese minuto. Pero también revisaste todos los argumentos en contra que tuvimos, ¿no? Que también son bien... Que por qué no quisieron ponerse de acuerdo con la democracia cristiana, entre otros. No, pero quiero también decir los argumentos en contra de todos los detractores y detractoras que tuvimos en esa tramitación. Y muchos argumentos que además a estas alturas del partido uno los ve. También a ratos en esa tramitación, ¿no? Claro. Nos decían cosas espantosas. Yo no quiero ni recordar. Es verdad. Hay muchos de ellos que además, mirados desde hoy, parecen francamente ridículos, pero a lo que iba es a pensar en que la Cámara de Diputados y el Senado juegan un rol sumamente relevante también en nuestro sistema presidencial.
y que por lo tanto hay mucho en juego también en ese lugar para el avance de ciertas materias, sobre todo como lo que estamos conversando de derechos para las mujeres. Y me gustaría preguntarte cómo ves eso, entendiendo que probablemente hay tal vez un cambio ocurriendo sumamente relevante a partir de lo que la convención señala, ya teniendo paridad, por cierto, como una cosa nueva, ¿no? Y por ahí se puede permear desde ese punto un parlamento que pueda tener una conformación mejor y que tal vez podamos avanzar en esto. ¿Cómo ves ese proceso y cuán relevante se vuelve justamente un nuevo parlamento en función de estas materias de derecho para las mujeres? Yo creo que el próximo Parlamento es súper relevante. Como tú decías al principio también del programa, todas las elecciones son importantes, ¿no? Pero creo que esta vez estamos con un hecho inédito y de importancia histórica, y es que tenemos detrás, digamos, de telón de fondo de estas elecciones, por primera vez en Chile, una convención constitucional elegida por los ciudadanos y las ciudadanas que está redactando una nueva constitución, ¿no? Entonces, por lo tanto, el próximo Parlamento no solo tiene que estar comprometido con las transformaciones y con las demandas de la ciudadanía, sino que por sobre todo tiene que estar comprometido con llevar a cabo los dictámenes, lo que genere, lo que esté dicho, digamos, en esa nueva constitución, ¿no? En los mandatos que se den de esa nueva constitución. Entonces, vamos a tener que tener un Parlamento que permita en primer lugar, elaborar todas y cada una de las legislaciones que den cuenta de lo que dice la nueva Constitución, pero también un Parlamento que esté dispuesto a derogar todo lo que entre en colisión con esa nueva Constitución. Claro. ¿No? Entonces es mucho trabajo lo que viene y para eso se necesita un Parlamento súper comprometido, y voy a poner el ejemplo comprometido desde una convicción absoluta de respeto a lo que dicte esa nueva Constitución, si es que la ciudadanía obviamente la respalda en el plebiscito de salida. ¿Y por qué digo esto? Porque también hay candidaturas al Parlamento hoy día, sobre todo al Senado, que están planteando, nosotros le vamos a poner un parelé a esa convención constitucional y a esa nueva constitución, nosotros no estamos dispuestos a avanzar en todos estos temas. Y yo creo que es todo lo contrario, lo que hay que mostrar hoy día es la plena convicción, ¿no? Porque tú no te puedes oponer a lo que finalmente resulta del plebiscito de salida, ¿no? Y eso implica que si la convención, que yo estoy segura, tengo una expectativa bien positiva de aquello, yo creo que uno puede discutir cuántos grados de profundidad se pueden dar, pero cambios y transformaciones van a venir muy grandes en esta nueva constitución. Yo estoy convencida que van a estar consagrados los derechos sociales de forma universal. Yo estoy convencida que van a haber reformas políticas relevantes. No vamos a seguir con un sistema presidencialista, hiperpresidencialista como el que tenemos hoy. ¿Cuánto de eso queda si es un sistema mixto, si logra ser parlamentario 100%? No sé si va a pasar eso o no, pero al menos va a equilibrar mucho más las facultades y los poderes entre el presidencialismo y el parlamentarismo, digamos, ¿no? Pero también estoy convencida que va a generar espacios de iniciativa popular o de iniciativa ciudadana de ley, ¿no? Y que no solo sean los ejecutivos, los gobiernos y los parlamentos y los parlamentarios quienes y las parlamentarias quienes propongan mociones y legislaciones para discutir en el Parlamento, sino que también la ciudadanía puede hacerlo, juntando firmas indudablemente, y tienes que ponerle un piso, todo lo que tú quieras, pero que obligue finalmente también al Parlamento a discutir esas iniciativas que vienen de la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que eso va a remecer nuestra democracia. La va a perfeccionar a mi juicio, ¿no? Nos va a permitir generar mecanismos para que nos democraticemos constantemente, y lo que hasta ayer nos parecía un súper avance y democrático, a lo mejor el día de mañana nos parece que todavía queda corto y tenemos que seguir reformándonos y seguir avanzando. Yo creo que eso es un espíritu de transformación que yo lo veo positivo, y espero que así sea desde la convención. Y por lo tanto creo que el próximo Parlamento es súper importante, como te digo, es súper relevante que esté dispuesto a llevar adelante aquello. En materia de derechos de las mujeres, indudablemente, en materia de derechos sociales, en materia inclusive de concepción de un Estado que no sea subsidiario, sino que sea un Estado garante de derechos sociales, un Estado plurinacional, un Estado participativo y no solo representativo, un Estado paritario, como tú decías, ¿no? Y eso implica
que así como tenemos una convención constitucional paritaria, ojalá todas las elecciones de cuerpos colegiados, parlamento, consejos municipales, consejos regionales, tengan no solo la obligación de ir en paridad en las listas, sino que se conformen de forma paritaria. El avance del criterio de paridad de género cuando terminamos con el sistema electoral binominal, en el gobierno de la presidenta Bachelet, su segundo mandato, hoy día nos queda, fue un tremendo avance, pero hoy día también nos queda corto. Claro. Podemos avanzar más aceleradamente. ¿Por qué no pensar en la paridad propiamente tal? Insisto, y no solo en las candidaturas, sino que también en la conformación. Y desde esa perspectiva yo también te diría que tengo el anhelo, es la convención quien lo decide, pero yo tengo el sueño, que también dentro de las reformas políticas, ojalá la nueva constitución pudiera establecer no solo un mayor equilibrio entre el régimen presidencial y las facultades parlamentarias, sino que además nuestro parlamento lo transformara en unicameral. Yo creo que tener un parlamento unicameral es hoy día algo que le hace bien al país. Tener dos cámaras solo ha hecho dilatar la tramitación de los proyectos. Ha generado además la visión por parte de la ciudadanía de que en el Senado se trancan los proyectos, que ahí llegan para quitarle lo que tenía de avance y de progresista el proyecto, o que ahí llegan y ahí se, comillas, cocinan. Como la Cámara de los Conservadores. Exactamente, es vista como una cámara más conservadora, es vista como una cámara que además no refleja más parecidamente la diversidad político, social, económica y cultural del país, ¿no? E incluso una cámara en donde, comillas, tal cual como lo dijeron algunos senadores hace un periodo atrás, se cocinan los proyectos, se hacen acuerdos a espaldas de la ciudadanía, incluso a espaldas de la propia Cámara de Diputados, digamos, ¿no? Porque pasan por arriba de lo que ya discutieron, de lo que ya aprobaron. Hay gente que dice, no, es que las dos cámaras se tienen que tener porque es importante que los proyectos entren por una y la otra revisa. Eso en Chile hace mucho rato que no pasa. Los proyectos entran indistintamente por la Cámara de Diputados o por la Cámara del Senado, se revisan, los discuten enteramente desde cero todo el rato, incluso es más. Con un ejemplo concreto, la ley integral que garantiza una vida libre de violencia, que está desde noviembre del 2016 en el Parlamento, lleva 3 años en el Senado, y el Senado le colocó las mismas 400 indicaciones que le había puesto la Cámara de Diputados en sus 2 primeros años de tramitación. Las mismas. Entonces, no tiene sentido. Entonces, desde esa perspectiva, incluso, yo te lo digo súper francamente, yo sé que hay gente que dice que es como medio impopular, pero yo creo que hay que mostrar también convicciones de transformaciones. Yo estoy dispuesta, si soy senadora, a ser una senadora que vote por el fin del Senado, porque me parece que eso es parte de lo que podría modernizar nuestro país, si así lo dijera, por supuesto, la nueva Constitución. Claudia Pascual nos acompaña, es nuestra super ciudadana de hoy. Quédate junto a nosotros, Claudia, me tengo que ir a una pausa, pero regresamos con más. Nos queda mucho que conversar en el próximo bloque de Super Ciudadanos. Hacemos esta pausa acompañados siempre de Coca-Cola, que trabaja cada día con más de 120.000 socios almaceneros, como una forma de hacer crecer sus emprendimientos y como parte de la iniciativa Prospera. Este año sumaron a 3.500 dueños y dueñas de almacenes a la Academia Coca-Cola para capacitarse y potenciar sus negocios. Coca-Cola Chile, juntos por algo mejor. Regresamos con más. Claudia Pascual es nuestra super ciudadana de hoy. No se vayan, que ya volvemos. Una pausa y ya regresamos. En Súbela, las mujeres nos tomamos la mañana para comentar lo que nos gusta, nos despierta y nos conmueve. Para conectarnos, informarnos y reírnos. Todas, todos y todes.
Café con Nata, Super Ciudadanos, Satélite Pop, Caseritas. Acompáñanos de lunes a viernes desde las 9 a.m. en Sube la Mañana. Nos vemos y escuchamos desde subela.cl y a través de nuestra app. Súbela, un nuevo medio para un nuevo Chile. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana. Estamos de regreso, seguimos haciendo Super Ciudadanos a esta hora, parte de Sube la Mañana, ya viene Satélite Pop, Caseritas y más, todo eso parte de la programación de Sube la Radio. Y a esta hora conversamos con Claudia Pascual, candidata al Senado, por cierto, ex ministra de la Mujer, antropóloga que nos acompaña y con quien conversamos en materias de derechos de las mujeres también, de lo que significa el sistema político actual, los eventuales cambios que puede traer la nueva Constitución y las esperanzas puestas allí. Claudia, lejos de lo que pudiese sonar paternalista, y quiero sacarlo desde esa idea, pero en general cuando se habla, por ejemplo, de aportes en materia económica o de beneficios sociales, se dice que llegar a las familias y llegar, por ejemplo, a la infancia se hace a través de estas distintas políticas públicas enfocadas en las mujeres. Sacándolo de ahí, pero ocupando en el fondo esa lógica, me gustaría preguntarte si es que hay, bajo la idea de la defensa de los derechos de la mujer o de consagrar aquellos en la amplitud con la que venimos conversando hacia adelante, también es un paraguas que en el fondo abarca los derechos de infancia, que eventualmente abarca también los derechos de minorías sexuales. ¿Cuánto se juega en el campo de los derechos de la mujer, que tal vez no es lo literal que vemos con la palabra mujer, sino las derivadas a partir de esa batalla? Mira, yo creo que en la medida que nosotros además ampliemos la discusión precisamente en lo que tú planteas, digamos, ¿no? Que si queremos consagrar derechos para los niños, niñas y adolescentes, si queremos consagrar derechos para familiares en situación de discapacidad, si queremos consagrar derechos eh, para, eh, para las distintas personas que requieren cuidado, estos derechos tienen que ser consagrados además no solo pensando, como tradicionalmente se ha pensado también, que son la materia del cuidado, indudablemente que son las personas del cuidado, que indudablemente, porque es así, lo hacemos las mujeres. Pero si uno lo reenfoca y dice, esto es una tarea de corresponsabilidad del Estado, de los empresarios o los empleadores y las empleadoras, y de las familias en su conjunto, ¿no? Y dentro de la familia, con los distintos miembros de las familias, digamos, y no solo con las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú quieres consagrar, por ejemplo, nosotros en Chile necesitamos seguir ampliando la cobertura y por lo tanto la infraestructura en salas cunas y jardines infantiles, ¿no? Y hablo además de infraestructura también pública desde esta perspectiva, ¿no? Seguir ampliando públicamente esto, ¿no? Porque no todas las familias tienen, por lo bajo que están costando hoy día los jardines infantiles, entre 200, 250 mil y más. Y de ahí para arriba, digamos, mensuales, el precio de una sala cuna o un jardín infantil. Entonces tú necesitas ampliar eso. Tú necesitas tener centros de larga estadía para el cuidado de personas mayores, ¿no? Tú necesitas tener centros de atención diurna para familiares en situación de discapacidad o también de larga estadía en el caso que se requiera. Necesitas ir haciendo distintos dispositivos, ¿no? Pero que esos derechos sean para las personas que requieren cuidado y que también puedan ser reconocidos como materias de derechos de mujeres trabajadoras y hombres trabajadores. Yo creo que avanzar en esa corresponsabilidad es fundamental porque uno no puede seguir, mira, si en nuestro país a rato es un poquito esquizofrénico con el perdón, digamos, de los psiquiatras y las psiquiatras, pero porque no puede ser que fomentes culturalmente desde ciertas miradas de sociedad de manera constante que las mujeres tenemos que ser madres, ¿no? Y la maternidad y el valor de la maternidad, y a la hora de los que hubo, las mujeres que somos madres somos castigadas para encontrar empleo. ¿Quién de nosotras ha podido encontrar empleo estando embarazada? Ninguna. ¿Quién de nosotras asegura? Porque algunas además no lo pueden asegurar, que le respeten su trabajo diciendo que está embarazada. ¿A cuántas las han despedido también, no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿y a quién de nosotras cuando nos contratan, detrás del planteamiento de ese contratador,
no está, bueno, a ella le voy a pagar menos porque me va a salir más caro, porque me va a pedir licencias por cuidar a los hijos, porque tengo que pagarle la sala cuna, el derecho a sala cuna que me obliga el Código del Trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, están todos sacando las cuentas en desmedro de las mujeres, cuando la responsabilidad de la reproducción de la sociedad, vale decir, de que sigamos existiendo como sociedad los seres humanos y que sigan naciendo niños y niñas, es de todos y de todas, no es de las mujeres. Yo lo decía súper constantemente cuando era ministra, yo le decía a las mujeres y a los públicos mixtos también, ¿ustedes creen que las mujeres nos cortamos un dedo y nos aparece una guagua? Aquí no, no, Claro, o sea, aquí hay una claro. responsabilidad mutua, aunque sea en alguna parte del proceso, incluso si es inseminación artificial, si es in vitro, siempre hay dos, a lo menos, en ese proceso de, de reproducirnos como seres humanos. Y por lo tanto, tiene que haber una responsabilidad colectiva. Y yo creo que avanzar en esa mirada es fundamental, porque no puede ser responsabilidad única y exclusivamente, en primer lugar, que se nos achaca solo a las mujeres, y luego, única y exclusivamente, se extiende a una responsabilidad de las familias de reproducirnos como sociedad. Por eso es que nosotros apelamos a que las políticas públicas tienen que proteger desde esta perspectiva, ¿no? Porque es una responsabilidad de sociedad, de colectivo. Y desde esa perspectiva creo que hay que avanzar muchísimo en la consagración de derechos para niños, niñas y adolescentes. Necesitamos, pucha, es súper doloroso, digamos, enfrentar este tema cuando tenemos todavía la espina sin sanar, ¿no? La herida sin sanar de un Servicio Nacional de Menores que no logra salir de la crisis. Hasta ayer había nomás una denuncia de cómo también desde el Sename hay hasta robo de platas de las subvenciones que llegan para la mantención de estos menores. ¿No? Y está siendo investigada una ex autoridad intermedia, digamos, del Servicio Nacional de Menores. Entonces, esto es brutal. Tenemos una sociedad que expulsa a sus niños, niñas y adolescentes por distintos motivos, porque los expulsó del colegio, porque vienen de familias que no fueron protegidas por el Estado, porque hay delincuencia, porque hay drogadicción, por la razón que sea, y los expulsa de la integración social, los manda a distintos dispositivos de supuestamente protección y finalmente en ese dispositivo que debiera ser de protección terminan siendo revulnerados, revictimizados y reabusados, ¿no? Y reviolentados. Entonces, esto es tremendo. Yo creo que hay que avanzar en todos los derechos también que esto implica y eso pasa también por cambiar lógicas con que el Estado ha trabajado hasta ahora. A mí me parece que eso no, o sea, cuando tú tienes inclusive en la misma vereda de los detractores de los derechos de las mujeres, de los detractores de los derechos de las disidencias sexuales y de género, tienes a los que se opusieron a la ley de identidad de género, que se opusieron a la ley de derechos y deberes de la niñez, que se opusieron a separar de frentón como corresponde el sistema de protección de menores del sistema de atención a menores que tienen alguna conflictividad con la ley y que en ambos primen la promoción de los derechos humanos de esos niños, niñas y adolescentes y que además están también en la misma vereda los detractores que quieren hacer negocio con la subvención del Estado para el mantenimiento de esos dispositivos, uno dice, es que esto a mí no me cuadra entonces, no me cuadra por ningún lado, ¿no? No le puedo creer a un discurso desde esa perspectiva. Y yo creo que tenemos que avanzar en esas materias. Hoy día incluso tenemos algo que es bien complejo, ¿no? Y muchas mujeres lo han denunciado. Y yo creo que tenemos que hacer caso mucho más consciente de esas denuncias. ¿A cuántas mujeres inclusive como Estado, se les está arrebatando a sus hijos y a sus hijas porque se está castigando la pobreza en vez de ir en apoyo a esas situaciones de pobreza que viven las familias? Para Y mantener resolver vínculos, eso. etcétera. Entonces estamos, es cierto, comillas, con la buena intención de proteger una vulneración, estás vulnerando más. Estás castigando
sacando a esos niños de las familias de origen en vez de resolver los problemas que originan las vulneraciones en esas familias. Y claro, puede haber casos que indudablemente permitan, o sea, sean realmente de urgencia en que tienes que hacerlo, pero lo que no puede ser es que finalmente termines con niños tan institucionalizados, niños, niñas y adolescentes, con una ley de adopciones absolutamente anacrónica en nuestro país, que no permite adoptar de manera más rápida, acelera, proteger a esos niños, niñas y adolescentes, que deja que pone por sobre los derechos del interés del niño y de la infancia, los derechos de una familia si es legalmente casada, si incluso coloca los derechos de familias extranjeras antes que familias chilenas que no están legalmente casadas, que coloca derechos formales, digamos, de la presencia de un matrimonio heterosexual por Heterosexual. sobre también el derecho de familias homoparentales, ¿no? Entonces a mí me parece que tenemos que ponerlo firmes en avanzar en estas temáticas, ¿no? Y no generar discursos para la galería, que es lo que se está haciendo hoy día. Insisto, y a mirar con mucho más recelo estas miradas que se esconden bajo un orden y una crítica a muchas cosas que también nosotros criticamos, porque no, si insistimos, lo dijimos un ratito atrás, si a todos nos molesta vivir inseguros, etcétera, y nos parece que hay que avanzar en esas materias, pero no puede ser que esa sea la excusa para mantener y votar en contra de estas situaciones que estamos diciendo que también se tienen que resolver, ¿no? Que se opusieron incluso también a la ley de educación sexual integral. Digamos, Por la lista es larga. ejemplo, la La lista lista es es súper larga. larga, exactamente, exactamente. Es súper larga la lista. Claudia, ¿te preocupa directamente el avance del fascismo? ¿Lo ves así como algo que se puede titular de esa manera y que parece una amenaza cercana a propósito de esta idea de entregar libertades o derechos en el fondo y de querer, de eventualmente transarlos incluso en función de esa falsa idea de seguridad? Apelo a tu lado de antropóloga también para entender por qué las personas podemos eventualmente estar dispuestas a ceder nuestras libertades por las que hemos luchado en función de esa falsa idea de seguridad. Mira, porque yo creo que, a ver, lo primero es que yo tengo mis dudas si es que hay un avance del fascismo en cantidad hoy día. Okay. Lo que yo creo que está ocurriendo es que hay una caída de caretas, ¿no? Una sacada de máscaras, ¿no? De una derecha que ha estado todo este tiempo en nuestro país y que hoy día no se inhibe, producto de que tiene un candidato que le está yendo mejor que al otro candidato de derecha, en destacar y en rescatar lo que siempre ha pensado, porque esa derecha defiende hasta el día de hoy la dictadura cívico-militar. Claro. Esa derecha hasta el día de hoy se hace la lesa con las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante 17 años y medio. Y se hace la lesa con las violaciones a los derechos humanos comprobadas que están ocurriendo desde el 18 de octubre del 2019 a la fecha. Y que incluso estoy convencida que también han ocurrido previo al 18 de octubre en los distintos gobiernos de la democracia, pero con segmentos de población bien focalizados, ¿no? Y que lo que ocurre desde el 18 de octubre es que se nos generalizan otra vez, ¿no? Y por lo tanto que se ha hecho la lesa con eso, que se ha hecho la lesa con poder cambiar el cariz doctrinario de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestras policías. Y el ejemplo claro está en el gobierno de Sebastián Piñera, que frente a cualquier represión, a cualquier violación a los derechos humanos que ocurrió en su gobierno, él sale antes que colocar una querella, porque no ha puesto una, en favor de alguna de las víctimas, defendiendo el actuar de Carabineros de las Fuerzas Armadas, y que siempre van a contar con el respaldo del gobierno, sin siquiera investigar, sin siquiera nada, al tiro. Entonces, yo en ese sentido no sé si es un avance en estricto rigor en términos de conquistar sectores nuevos, o es bajarse las caretas, sacarse las caretas y Desinhibirse, claro. desinhibirse y decir lo que, entre comillas, a veces no dicen porque es políticamente medio incorrecto, medio mal visto, ¿no? Les puede incluso hasta perjudicar eleccionariamente. Entonces, tengo esas dudas. Ahora, ¿por qué pudiera un discurso muy basado en la seguridad y en la falsa libertad
¿no? Si tú, a mí me ha tocado estar en varios debates con un representante de los republicanos, que a título de escopeta, digo esto de verdad, o sea, le preguntan por cuáles son las legislaciones que usted haría en materia de desigualdad en la región, o sea, para el país. ¿Cuáles son las legislaciones que usted haría en materia de educación? ¿Cuáles son? Da lo mismo la pregunta que le estén haciendo y él te responde. Voy a defender el derecho a la libertad de los padres a decidir sobre su educación. Voy a defender que en Chile existe terrorismo y por lo tanto a aumentar las facultades de las policías y las Fuerzas Armadas para su represión. Voy a garantizar el derecho al emprendimiento de las personas. Y tú decís, pero si no le están preguntando de eso, conteste frente a eso. Claro. Y además, yo tengo opinión y podemos debatir frente a estos temas que usted acaba de plantear, digamos, ¿no? Otro candidato que no es precisamente republicano, pero que también se ha sacado las caretas, que fue ministro de Salud en la primera parte de la pandemia, que plantea todo el tiempo, no, es que el narcoestado, es que el narcoestado. Entonces, a mí me dan ganas de decirle... Yo como médico puedo decir. Usted fue ministro. ¿Usted tiene antecedentes reales de que existe un narcoestado? ¿Es verdad? Colóquelos si en es así, el lo denunció. Público. Claro. Colóquelos en el Ministerio Público. Entonces, estamos con una cantidad de situaciones que uno dice, oye, pero... Entonces, claro, y ahí tenemos que desenmascarar lo que nos están diciendo. ¿Cuál es la libertad y el derecho preferencial de los padres a elegir la educación de sus hijos? Hoy día, esa libertad está dada solo para el bolsillo. Claro. Usted tiene derecho a elegir, de acuerdo a su bolsillo, en qué colegio puede tener a sus hijos. Dejen de defender el negocio de la educación. Exacto, detrás de la idea de la libertad. Exacto, porque la libertad de enseñanza no es lo que están consagrando ellos. La libertad de enseñanza que existía antes de que se metiera el tema del lucro y el cambio, digamos, de concepción del Estado por parte de la educación, perdón, por parte del Estado en la década del 80, era cómo en el currículum, al currículum que te da el Ministerio de Educación, las escuelas, los colegios particulares, privados, digamos, porque no existían los particulares subvencionados, le agregaban alguna impronta a ese currículum. Como libertad de cátedra. Como una especie de libertad de cátedra. Entonces tú ibas por el currículum, los contenidos, digamos, obligatorios, y tú tenías la posibilidad de... Eso era lo que se trabajaba en Chile como libertad de enseñanza. Eso hoy día no existe, ¿no? Y ellos lo que están defendiendo es otra cosa. Y están además defendiendo la prohibición del Estado de garantizar también una libertad de enseñanza que permita que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan educarse con pensamiento crítico, ¿no? Y que ellos tomen sus propias decisiones. Claro. Es cierto, yo comparto plenamente, y por eso digo que yo puedo entender cuando un papá y una mamá dice, oye, pero ¿cómo me van a mí, no me van a dejar a mí elegir dónde estudia mi hijo? O cómo voy a tener que respetarle, porque está a los otros que se oponen, respetarle la autonomía progresiva a los niños y a las niñas. Y cuando tienen 2 años, yo soy el que decide. Si no, claro, yo también tengo un hijo de 2 años. Y está claro que el pobre no decide en qué colegio tiene que estar, en qué jardín, sala cuna tiene que estar. Está claro que con suerte está aprendiendo a elegir y a decirme no me gusta la polera que le quiero poner, claro. pero es cierto. Pero tú no estás diciendo que un niño de 2 años va a tomar las decisiones definitivas de su vida. Lógico. Pero sí estás diciendo que incluso a los 2 años te puede elegir qué comer y qué ropa ponerse. Y si tú digamos das esa chance, muchas más chances le tienes que dar al de 5, al de 10, al de 12, al de 14 y al de 16. Y por eso lo progresivo. ¿No? Por eso lo progresivo, ¿no? Claro. No es que se manden solos, es que uno va actuando de acuerdo a esos grados de autonomía para tomar sus decisiones, pero también entregándole las informaciones correspondientes para que tomen las mejores decisiones también, si uno como papás no quiere que se peguen porrazos, no quiere que los pasen mal, no quiere que les pasen cosas. Eso es indudable. Entonces juegan con esos sentimientos de protección que tendemos a tener,
una vez que somos los seres humanos, una vez que somos madres y padres, o que tendemos a tener también en un sentimiento colectivo, porque no es necesario ser mamá y papá La y uno va a protección de tender a otros. proteger, digamos, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces personas en situaciones de que vas por la calle, no eres papá, no eres mamá y un niñito se cayó y tú corres a protegerlo, si ves que estás Lógico. perdido, lo tratas de aguachar para que no se asuste más y poder... Uno tiende a proteger, como seres humanos tendemos a proteger. Entonces, claro, juegan con esas expectativas, ¿no? Juegan con esos sentimientos. Sin duda, lo mismo con la seguridad, lo mismo con la delincuencia. Todos queremos estar en nuestros barrios seguros, todos queremos que la policía llegue cuando realmente se necesita, ¿no? Pero No finalmente, solo a la manifestación, por favor. exacto, cuando realmente, por Claro, eso digo, cuando realmente se claro, necesita. claro. Muchas manifestaciones, a mí no me cabe la menor duda que serían tremendamente pacíficas si es que no hubiera esa policía militarizada que se dispone para todas las manifestaciones, ¿no? Pero también es cierto que tú puedes tener también elementos y dispositivos para prevenir que existan situaciones de violencia. ¿Cuántos Claro que y sí. cuántas chilenas y chilenos se han ido a manifestar millones de veces y son ellos mismos los que están en desacuerdo con una situación de violencia que puede estar ocurriendo? ¿Cuántos manifestantes se han enfrentado a otros que pueden estar haciendo una situación de violencia que no estamos amparando? Claro. Entonces, no nos vengan a decir que esto es solo un pensamiento que tiene un sector político. No, si nosotros también queremos que la gente emprenda, que a nadie le saquen su local. Pero ¿quién va a querer eso, por favor? ¿Quién va a querer eso? Yo siempre lo digo, yo conozco a muchos de los locatarios de Plaza Dignidad, ex Plaza Italia. Pero uno no se Era pierde, usuaria Claudia, de esos locales. Entonces, ¿cómo uno voy no a se querer pierde que en la estén diferencia pasando lo entre, pésimo como lo han estado pasando? lógico, lo que iba solamente a comentar ahí es que uno no se pierde tampoco en la diferencia que hay entre la relevancia que tiene el saqueo de un local, por cierto, y las violaciones a los derechos humanos. Digamos, las cosas son relevantes, pero tienen cada una un peso muy distinto. Y creo que Y ahí tienes también que es donde atacar las surgen dos otras cosas. diferencias. Y Lógico que tienes que sí. atacar las dos Claudia, nos cosas. quedan No es súper lo pocos uno o lo minutos. otro. Y antes de pedirte una reflexión de cierre, me gustaría preguntarte muy cortito, ¿qué te parece que es, con lentes de género, tal vez lo más relevante del programa de Gabriel Boric, considerando que es tu candidato a la presidencia? Y por cierto, lo que tal vez te gustaría hacer en el caso de llegar al Senado, como política, como proyecto o como impulso a algún tipo de política. Mira, lo más relevante del programa de Gabriel Boric yo creo que es una perspectiva de transformación de nuestro país que consolida derechos sociales, ¿no? Y que genera también transformaciones en reformas políticas y en modelo de desarrollo económico. De ahí que creo que es un tremendo aporte la noción de Estado cuidador y Sistema Nacional de Cuidado, la reactivación Que es muy económica que propone feminista. con enfoque de mujeres y por lo tanto promover muchos más empleos para las mujeres. Y te diría, bueno, todos los ámbitos que tienen que ver de fortalecimiento de educación no sexista, educación sexual integral, y voy a destacar también el tema de salud y sobre todo la impronta en salud mental. Creo que esos son temas súper destacables porque con lentes de género, digamos, abordan muchas de las problemáticas que las mujeres tenemos. Sin duda. Eso, corto. ¿Y qué haría yo si fuera senadora? Dentro de las primeras prioridades, yo estoy convencida que lamentablemente la Ley Integral de Violencia no va a ser tramitada de aquí a enero del 2022 por el Senado. Por lo tanto, una de mis primeras prioridades sería tratar de sacar esa legislación con mucha celeridad, porque es una buena legislación, es una legislación que no solo modifica la ley de violencia intrafamiliar reconociendo la violencia económica, reconociendo la violencia en el pololeo, aumentando las penalidades para las violencias, etcétera, sino que también reconoce las manifestaciones de violencia fuera del espacio familiar, doméstico o de pareja o expareja. Entonces reconoce la violencia física, psicológica, sexual, el acoso sexual callejero, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, la violencia simbólica, la violencia política, institucional, en el espacio público, en el espacio educacional y en el espacio del trabajo. Por lo tanto, me parece que es fundamental poder avanzar en esto. Y además tiene recursos para el para el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, el Ministerio de Salud y el Ministerio Público para implementar prevención de violencia.
Y decir porque lo privado queremos que sea público y ha sido parte de lo que venimos gritando hace años, así que es sin duda Así es. sumamente relevante esa ley en ese sentido. ¿Con qué te gustaría que nos quedáramos, Claudia, de esta conversación, considerando que estamos ahí a la vuelta de la esquina con las elecciones? Tal vez hablarle a mujeres, a hombres que nos escuchan, a jóvenes, no sé, ¿a quién te gustaría dedicarle este último minuto? No, yo me gustaría invitarles y convocarles a poder votar este 21 de noviembre. Creo que lo que está en juego es poder avanzar en un camino de transformaciones y a saldar las deudas que tiene la democracia con distintos segmentos de la población. En primer lugar, obviamente con las mujeres, con las disidencias sexuales y de género, pero también con niños, niñas y adolescentes, con personas mayores, con jóvenes, con pueblos originarios y con el medio ambiente. Así que invitarles a participar informadamente este 21 de noviembre. Lo que está en juego no es menor. Si queremos seguir avanzando en un país que se democratice constantemente y que sea cada vez más justo socialmente. Gracias por estar junto a nosotros, Claudia. Mucho éxito, además, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao, chao. La super ciudadana de hoy, Claudia Pascual, antropóloga, política, candidata al Senado, ex ministra de la Mujer, nos acompañó en una conversación esencial a días de las elecciones. Esto queda convertido en podcast en un instante. Y ya viene Claudia Cayo con el Satélite Pop. Que estén muy bien, nos encontramos mañana. Chao, chao. Eso fue Super Ciudadanos, junto a Rayén Araya. Alertas al llamado de la injusticia. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.